La prisión donde algunos internos viven en habitaciones privadas, con televisión, comida gourmet y hasta servicios exclusivos. No es la vida de un recluso común. Es casi como vivir en un hotel, pero aquí estamos hablando de gánsteres, jefes criminales que han logrado transformar su celda en un auténtico palacio dentro de los muros de la prisión. Te vamos a mostrar cómo estos reyes del crimen siguen mandando incluso detrás de las rejas, con lujos y privilegios que ni el propio director podría soñar. Número 1. John Gotti. Conocido popularmente como el Don de Teflón y el Dapper Don, fue una figura central del crimen organizado en los Estados Unidos y uno de los líderes más destacados de la infame familia Gambino en Nueva York. Su vida en prisión es un ejemplo de cómo algunos individuos logran desafiar las normas incluso en los entornos más controlados. A lo largo de su vida delictiva, Gotti demostró una combinación de carisma y astucia que lo posicionó no solo como un capo respetado, sino también como una figura mediática capaz de atraer la atención pública y el respeto de sus asociados. Esta influencia no cesó en prisión, donde consiguió mantener un estilo de vida único. Carisma y liderazgo en prisión. A pesar de estar tras las rejas, John Gotti utilizó su habilidad para inspirar respeto y lealtad entre los reclusos, muchos de los cuales lo veían como una figura de autoridad. Este respeto no se limitaba solo a los otros internos. Gotti lograba incluso que algunos guardias de la prisión tuvieran una actitud deferente hacia él, permitiéndole ciertos beneficios que no eran comunes en el entorno carcelario. Su celda, equipada con un mobiliario mucho más cómodo de lo habitual, se convirtió en una especie de oficina desde la que seguía ejerciendo su influencia. Esta habilidad para adaptarse y mantener el liderazgo hizo que su tiempo en prisión se desarrollara de manera más llevadera y de alguna manera aún bajo su control. Su apodo, Dapper Don. Desde el principio de su carrera, John Gotti fue un personaje fascinante para el público y la prensa. Su sentido del estilo y su habilidad para controlar la narrativa en los medios le dieron el apodo de Dapper Don. Con trajes impecablemente cortados y un porte que denotaba confianza, Gotti supo usar su imagen para proyectar una autoridad casi cinematográfica. Este enfoque en su apariencia externa y su disposición a interactuar con los medios de comunicación lo hicieron una figura única en el crimen organizado, donde la discreción suele ser la norma. Sin embargo, este enfoque también contribuyó a que la ley pusiera una atención constante sobre él, aumentando el número de investigaciones en su contra, evadiendo la justicia. El apodo, Don de Teflón. El apodo de Don de Teflón no fue casual. Durante la década de los 80, Gotti enfrentó varios juicios de alto perfil en los que, para sorpresa de muchos, logró evadir la condena. Estos juicios, donde se le acusaba de delitos graves relacionados con el crimen organizado, terminaban siempre en su absolución, un hecho que comenzó a generar tanto admiración como sospechas. La habilidad de Gotti para salir ileso de estas situaciones, aunque se sospechaba de manipulación y corrupción en el proceso judicial, se convirtió en su marca distintiva. Sin embargo, el FBI no dejó de observarlo, y los intentos de la justicia por atraparlo continuaron de manera constante. El testimonio de Sammy "The Bull" Gravano. En los años 90, el cerco legal alrededor de Gotti comenzó a cerrarse. Uno de sus asociados más cercanos, Sammy "The Bull" Gravano, decidió colaborar con las autoridades y testificar en su contra. Esta traición, considerada un acto sin precedentes dentro del mundo del crimen organizado, se convirtió en la pieza clave que condujo a la caída de Gotti. Gravano ofreció detalles sobre la estructura y actividades de la familia Gambino, lo que permitió a la fiscalía construir un caso sólido en su contra. Este fue el fin del Don de Teflón. Sus días de evitar la justicia estaban contados. La vida en prisión. Tras ser sentenciado, Gotti fue trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde fue condenado a pasar el resto de sus días. Sin embargo, incluso en este entorno,
su estatus como líder de la mafia no se desvaneció. Se cuenta que su celda estaba equipada con muebles de calidad, algo inusual en las prisiones convencionales, y que continuó disfrutando de ciertas comodidades que no estaban al alcance de otros reclusos. Además, muchos de sus compañeros lo veían como una figura de respeto y autoridad, y se decía que algunos de ellos realizaban tareas para él, como cocinar y limpiar, asegurando que su entorno se mantuviera cómodo. La relación con otros reclusos Gotti se rodeaba de otros miembros del crimen organizado, quienes valoraban su liderazgo y lo trataban como a un jefe. Uno de estos reclusos era Michael Bolino, un asociado de la familia criminal Colombo, con quien Gotti pasaba una considerable cantidad de tiempo en la sala de pesas. Este ambiente le permitió a Gotti mantener una rutina estructurada en la que la influencia de su vida anterior seguía presente. Para muchos, era como si Gotti hubiera recreado en prisión una versión reducida de su vida en el exterior, donde su autoridad seguía siendo respetada y su estilo de vida, en la medida de lo posible, se mantenía. La atención del FBI y las visitas en prisión. A lo largo de su tiempo encarcelado, Gotti fue objeto de una vigilancia constante por parte de las autoridades. Sus reuniones con subordinados y abogados eran observadas de cerca, en un esfuerzo por parte del FBI para reunir más pruebas que pudieran desmantelar la estructura del crimen organizado. Estas visitas eran tanto una oportunidad para Gotti de mantenerse en contacto con su mundo exterior, como una herramienta para las autoridades de observar y documentar sus actividades y de intentar romper su red de influencia. Número 2. Al Capone. También conocido como Scarface, fue uno de los gánsteres más notorios de la era de la prohibición en los Estados Unidos. Famoso por su influencia en Chicago y su poder en el crimen organizado, Capone se convirtió en un ícono tanto del crimen como de la cultura popular. Sin embargo, su vida en prisión mostró un contraste interesante entre el lujo de su vida en libertad y el aparente intento de adaptarse a un entorno muy diferente. La historia de Capone en prisión combina elementos de un comportamiento reformado, comodidad inusual y un descenso físico y mental debido a problemas de salud. Poder y fama en Chicago. Antes de su encarcelamiento, Al Capone dominaba el panorama criminal de Chicago con una red de actividades ilegales, desde el tráfico de alcohol hasta el juego y la prostitución. A pesar de las acusaciones que enfrentaba, Capone mantuvo relaciones estratégicas con figuras políticas y oficiales de la ley, asegurando su posición y el éxito de su organización. Su presencia pública era notoria, ya que no solo era una figura temida, sino también admirada por algunos, que lo veían como una especie de Robin Hood moderno. Sin embargo, el creciente escrutinio público y las rivalidades criminales lo llevaron a enfrentarse con la justicia de una manera cada vez más ineludible. Condenado por evasión fiscal. Aunque era responsable de una variedad de actividades ilegales, fue finalmente acusado y condenado por evasión fiscal. Esta táctica legal innovadora para la época permitió a las autoridades llevarlo a juicio y asegurarse de que enfrentara las consecuencias de sus acciones. En 1931, Al Capone fue sentenciado a 11 años en prisión federal, lo que marcó el inicio de su aislamiento y el fin de su imperio del crimen en Chicago. Vida en Alcatraz. Inicialmente, Capone fue trasladado a una prisión en Atlanta, pero su capacidad para manipular el entorno carcelario hizo que lo trasladaran a la penitenciaría de Alcatraz, famosa por su estricta seguridad y aislamiento. A pesar de las condiciones severas de la prisión, Capone logró disfrutar de ciertos privilegios. Se decía que su celda estaba equipada con muebles más cómodos que el estándar y que tenía acceso a comidas de alta calidad, gracias a su habilidad para ganarse la simpatía de los guardias. Aunque se encontraba en un lugar diseñado para ser una fortaleza infranqueable, Capone aún mantenía una presencia distintiva, haciendo que su estadía fuera, en cierta medida, una excepción dentro de la rigurosidad de Alcatraz. Su lado artístico en prisión.
Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Capone en prisión fue su inclinación por la música y la lectura. Se convirtió en un lector serio y comenzó a componer música, lo que sorprendió a muchos que lo conocían solo como un hombre de negocios ilícitos y violencia. Este comportamiento contribuyó a la imagen de Capone como alguien que, aunque enfrentaba una condena prolongada, intentaba adaptarse y aprovechar el tiempo en un ambiente que, de otro modo, hubiera sido insoportable para otros reclusos. El declive físico y mental de Capone. El tiempo en prisión comenzó a afectar la salud de Capone, quien ya mostraba síntomas de neurosífilis y que comenzó a deteriorar tanto su cuerpo como su mente. A medida que la enfermedad avanzaba, su comportamiento se volvió errático, y muchos de sus compañeros de prisión y algunos oficiales notaron que su capacidad mental disminuía. Este declive lo llevó a un estado de vulnerabilidad que contrastaba con la imagen de hombre fuerte y poderoso que había proyectado en Chicago. La violencia en la prisión. Aunque intentó mantener un perfil bajo durante su tiempo en Alcatraz, hubo incidentes en los que Capone se vio involucrado en altercados. En una ocasión, tras ser provocado, reaccionó de forma violenta hacia otro recluso, lo que muestra que, a pesar de sus intentos de adaptación, la presión y el entorno hostil de la prisión tenían un efecto en su comportamiento. Sin embargo, en general, se esforzó por evitar problemas mayores y mantenerse al margen de conflictos innecesarios. Número 3. Sonny Barger. El renombrado líder del club de motociclistas Hells Angels fue una figura emblemática en el mundo de los clubes moteros y la cultura contracultural de los años 60 en adelante. Conocido tanto por su lealtad como por su carácter fuerte, Barger simbolizó el espíritu rebelde y desafiador que caracterizó a los Hells Angels, ganándose un lugar de respeto no solo dentro del club, sino también en el imaginario popular. Su tiempo en prisión no fue la excepción a su influencia y notoriedad, y mientras cumplía sus condenas, Barger continuó siendo un referente dentro y fuera de la prisión, siempre en control de su imagen y sus ideales. El nacimiento de una leyenda moterista. Sonny Barger ingresó a los Hells Angels en la década de 1960, una época marcada por el surgimiento de movimientos contraculturales en Estados Unidos. Rápidamente ascendió de rango hasta convertirse en una de las figuras más respetadas del club. Su liderazgo ayudó a unificar diferentes capítulos de Hells Angels y consolidó la imagen del club como una organización de personas duras y comprometidas. Su reputación se basaba en una combinación de carisma, valentía y una habilidad para inspirar lealtad, valores que se convirtieron en el núcleo de lo que los Hells Angels representarían, el espíritu de los Hells Angels. Como líder de los Hells Angels, Sonny Barger defendió la idea de que el club no era una organización criminal, sino una hermandad de personas unidas por el amor a las motocicletas y la libertad. Esta visión lo llevó a negar repetidamente las acusaciones de las autoridades que trataban de vincular a los Hells Angels con actividades delictivas organizadas. A lo largo de los años, Barger se mantuvo firme en su postura, defendiendo a los Hells Angels como un club cuya identidad estaba arraigada en la camaradería y el desafío a las normas, pero sin la intención de actuar como una mafia. Prisión y privilegios. A pesar de su firme defensa, Barger enfrentó varias condenas a lo largo de su vida. En 1974 fue acusado de tráfico de heroína y posteriormente, en 1988, se le condenó por conspiración para colocar explosivos en la sede de una banda rival. Fue trasladado a una prisión federal, donde, al igual que otros líderes de grupos conocidos, logró disfrutar de algunos privilegios. Su presencia en prisión se destacaba por la capacidad de generar respeto tanto entre reclusos como entre guardias, quienes reconocían en él una figura carismática e influyente. Influencia cultural y amistades famosas. La influencia de Sonny Barger no se limitaba a su vida dentro del club. Fue objeto de interés para escritores,
cineastas y músicos, quienes vieron en él una figura representativa de la contracultura. Uno de los encuentros más notables fue con el escritor Hunter S. Thompson, quien describió a Barger como el líder supremo de los Hells Angels en su libro sobre el club. Además, Barger cultivó amistades con músicos como el cantante de country Johnny Paycheck, quien incluso asistió a su juicio en Kentucky, donde Barger fue juzgado junto a otros Hells Angels por posesión de explosivos y transporte ilegal de armas. Juicio en Kentucky y estrategias de defensa. En el juicio llevado a cabo en Kentucky, las autoridades intentaron probar que los Hells Angels operaban como una organización criminal. Sin embargo, el equipo de defensa de Barger se dedicó a desmentir esta acusación, señalando que las acciones de los miembros individuales no representaban las intenciones del club en su conjunto. La defensa también se enfocó en desacreditar a los testigos de la fiscalía, argumentando que los testimonios estaban manipulados. Número 4. Nicky Barnes. Conocido como Mr. Untouchable, fue uno de los traficantes de drogas más notorios en la ciudad de Nueva York durante la década de 1970. Famoso por su habilidad para manejar el negocio de la heroína en Harlem y su capacidad para evitar la captura durante años, Barnes se ganó su apodo como una figura intocable que parecía inmune a la ley. Su tiempo en prisión, sin embargo, mostró otra faceta de su personalidad: su habilidad para seguir controlando su imperio y mantener un estilo de vida lujoso, incluso tras las rejas, gracias a su influencia y la corrupción de guardias. La historia de Barnes es un reflejo de la audacia, astucia y, finalmente, la traición que marcó su vida en el crimen. El ascenso de Mr. Untouchable Nicky Barnes comenzó su vida delictiva en las calles de Harlem, donde desde joven se introdujo en el mundo del narcotráfico. Su ascenso al poder fue rápido y meticuloso, pues Barnes entendía la importancia de la organización y el control en un mercado tan volátil como el de las drogas. Inspirado por la mafia italiana, formó un grupo de narcotraficantes afroamericanos que se llamó El Consejo, diseñado para administrar el tráfico de heroína de una manera más estructurada y eficiente. El Consejo no solo era un grupo de distribución, sino también una red de influencia y protección que le permitió a Barnes evitar el escrutinio de la ley durante años. El Consejo: poder y control en Harlem. El Consejo fue la base del poder de Nicky Barnes en Nueva York. Compuesto por un grupo selecto de socios de confianza, cada miembro desempeñaba un papel importante en la red de distribución, asegurándose de que el negocio fuera lucrativo y seguro para todos los involucrados. Entre los miembros destacados se encontraban individuos como Guy Fisher y Thomas Gaps, quienes compartían el mismo objetivo de obtener ganancias y controlar el mercado de la heroína en Harlem. Bajo las reglas de Barnes, el respeto mutuo y la justicia interna eran claves para el funcionamiento del grupo, y cualquier miembro que quebrantara estos principios era disciplinado severamente. El lujo de la vida criminal. Con las ganancias que obtuvo de sus actividades delictivas, Nicky Barnes vivía un estilo de vida opulento. Era común verlo conduciendo automóviles de lujo, como Mercedes y Maserati, y frecuentando las discotecas de moda en Nueva York, acompañado por varias personas de su círculo. Sus trajes a medida, abrigos de cuero y zapatos finos reflejaban su estatus y su gusto por el lujo. Esta apariencia impecable contribuyó a su reputación y le dio una imagen de sofisticación y éxito, convirtiéndolo en una figura de respeto e incluso de admiración en las calles de Harlem. El titular del New York Times y la reacción presidencial. En 1977, el New York Times publicó un artículo sobre Nicky Barnes titulado Mr. Untouchable, una nota que describía su habilidad para evitar la ley y su control sobre el mercado de la heroína. Esta publicación llamó la atención del presidente Jimmy Carter, quien, indignado por la aparente impunidad de Barnes, solicitó que se le persiguiera con mayor rigor y que se le diera un castigo ejemplar. Este evento marcó un punto de inflexión en la vida de Barnes, pues la presión política que generó el artículo
llevó a las autoridades a redoblar sus esfuerzos para detenerlo y finalmente ponerle fin a su imperio. El juicio y la sentencia de cadena perpetua. En 1978, Nicky Barnes y varios de sus asociados fueron arrestados y llevados a juicio. La fiscalía, encabezada por el fiscal federal Robert Fisk, presentó pruebas contundentes sobre la red de distribución de heroína y el dinero que generaba el Consejo. La evidencia incluía testimonios, registros financieros y detalles de las operaciones que incriminaban directamente a Barnes y su grupo. Al final del juicio, Barnes fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que marcó el fin de su tiempo como Mr. Untouchable en las calles. El lujo en prisión, privilegios y sobornos. A pesar de estar tras las rejas, Barnes no perdió su habilidad para mantener un entorno de lujo y comodidad. A través de la manipulación y la corrupción de algunos guardias, Barnes logró obtener una serie de privilegios que le permitían vivir con un nivel de confort que distaba mucho de la realidad de otros reclusos. Su celda estaba decorada con muebles elegantes, sábanas de seda y ocasionalmente disfrutaba de comidas gourmet, todo gracias a su capacidad de sobornar a los guardias. Esto le permitió mantener una imagen de poder incluso dentro de la prisión, y a menudo continuaba moviendo los hilos de sus operaciones desde su celda. La traición y el colapso del Consejo. Con el paso del tiempo, Barnes comenzó a sentir que su lealtad hacia sus asociados no era correspondida de la misma manera. Uno de sus socios más cercanos, Guy Fisher, comenzó una relación con la mujer a la que Barnes había confiado para cuidarlo. Esta traición personal fue la gota que colmó el vaso, y Barnes decidió testificar en contra de sus antiguos aliados como represalia. Su cooperación con las autoridades ayudó a desmantelar el Consejo, y varios de sus ex-socios fueron arrestados y condenados. Este acto de traición por parte de Barnes marcó un cambio en su vida y un giro en su percepción pública, ya que pasó de ser un líder intocable a un hombre dispuesto a derrumbar a quienes alguna vez fueron sus aliados. Número 5. Chapo Guzmán, narcotraficante mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos y poderosos de México, fue el líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más grandes y peligrosas del mundo. A lo largo de su vida, El Chapo fue capaz de mantener un control asombroso sobre el tráfico de drogas a nivel internacional y desafiar las medidas de seguridad en múltiples ocasiones, incluyendo varias fugas de prisión que lo consolidaron como una figura legendaria. Su tiempo en prisión fue una extensión de su vida de poder, influencia y control, en la que continuó manipulando el sistema para su beneficio. Los primeros años y la ascensión en el crimen organizado. Joaquín Guzmán nació en Sinaloa, México, en una familia de bajos recursos. Desde joven, su entorno estuvo marcado por la pobreza y la violencia, y rápidamente se vio envuelto en actividades ilícitas para apoyar a su familia. Durante sus primeros años en el mundo del narcotráfico, Guzmán trabajó con Héctor Luis Palma Salazar, un capo de gran influencia, aprendiendo las tácticas y estrategias que le servirían más adelante. Pronto, Guzmán se alió con figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, y, tras su arresto, El Chapo aprovechó la oportunidad para fundar su propio cártel y tomar el control del tráfico de drogas en Sinaloa. La creación del Cártel de Sinaloa. El Cártel de Sinaloa se convirtió rápidamente en una de las organizaciones de tráfico de drogas más poderosas, operando en varias regiones de México y Estados Unidos. Bajo el liderazgo de El Chapo, el cártel expandió sus actividades al tráfico de cocaína, metanfetamina, marihuana y heroína, y estableció rutas de contrabando hacia los Estados Unidos y Europa. Guzmán implementó innovadoras estrategias de distribución, como la construcción de túneles transfronterizos, que permitían el transporte de drogas de manera rápida y discreta. Esta red de distribución y su habilidad para evitar la captura hicieron que Guzmán se convirtiera en una de las figuras más temidas y respetadas en el mundo del narcotráfico.
fama internacional y comparaciones con Escobar. Debido a su creciente influencia y riqueza, Guzmán fue comparado frecuentemente con Pablo Escobar, el célebre capo colombiano. La DEA llegó a clasificarlo como uno de los criminales más poderosos y peligrosos del mundo, y su fortuna le permitió ingresar en la lista de las personas más influyentes de Forbes entre 2009 y 2013. El impacto de El Chapo en el narcotráfico internacional era tal que su influencia cruzaba fronteras, y su nombre se convirtió en sinónimo de poder y astucia en el mundo del crimen. Primer arresto y fuga espectacular. En 1993, Guzmán fue arrestado en Guatemala y extraditado a México, donde fue condenado a 20 años de prisión por cargos de asesinato y tráfico de drogas. Sin embargo, en 2001, protagonizó su primera gran fuga de una prisión de máxima seguridad al sobornar a varios guardias. Su escape mostró una vez más su capacidad para manipular el sistema y desafiar la autoridad, ganando así notoriedad mundial. Esta fuga fue solo el comienzo de una serie de eventos que consolidarían su reputación como uno de los narcotraficantes más hábiles y escurridizos de la historia. La segunda captura y fuga a través de un túnel. En 2014, tras una intensa búsqueda, Guzmán fue capturado nuevamente en México. No obstante, apenas un año después, escapó de nuevo a través de un túnel cavado directamente desde su celda hasta el exterior de la prisión. La infraestructura de este túnel incluía iluminación y ventilación, lo que indicaba una planificación cuidadosa y un acceso a recursos considerable. Esta segunda fuga conmocionó al mundo y puso en evidencia las fallas del sistema penitenciario mexicano, además de aumentar la leyenda de Guzmán como el rey de las fugas. Control y lujos en prisión. Durante sus tiempos en prisión en México, El Chapo gozaba de privilegios que le permitían vivir de una manera muy distinta a la de otros reclusos. Gracias a su habilidad para corromper a oficiales de prisión y a la infraestructura de su cártel, Guzmán transformaba su celda en un espacio de comodidad. Organizaba reuniones y fiestas y contaba con visitas frecuentes de familiares y socios. Para El Chapo, la prisión no representaba una pérdida total de control, sino más bien una extensión de su territorio, desde donde seguía supervisando operaciones y asegurando su posición en el mundo del crimen. Número 6. Pablo Escobar, el rey de la cocaína. Fue uno de los narcotraficantes más poderosos y temidos de la historia. Lideró el Cártel de Medellín, una organización que, en su apogeo, controlaba el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y otros países. Escobar se distinguió por su habilidad para combinar la violencia despiadada con un carisma que le permitió construir una red de lealtades. Su historia en prisión es peculiar, pues en lugar de someterse al sistema, logró construir su propia cárcel, la Catedral, donde continuó viviendo con lujos y privilegios impensables para otros reclusos. El ascenso de Escobar en el narcotráfico. Pablo Escobar comenzó su carrera en el crimen desde muy joven, en Medellín, Colombia. A medida que la demanda de cocaína aumentaba en Estados Unidos, Escobar se dio cuenta del potencial de ganancias que ofrecía este mercado y fundó el Cártel de Medellín. Bajo su liderazgo, el cártel creció rápidamente, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas de Colombia y del mundo. Escobar construyó una infraestructura de producción y distribución de cocaína que le permitió enviar toneladas de droga hacia el exterior, generando ingresos multimillonarios y consolidando su reputación como uno de los capos más influyentes. Popularidad y poder en Colombia. A diferencia de otros narcotraficantes, Escobar buscaba el apoyo de la comunidad y para ello financió una serie de proyectos sociales en Medellín. Construyó viviendas, escuelas y canchas de fútbol para las comunidades más pobres, lo que le ganó el aprecio de muchas personas que lo veían como un Robin Hood moderno. Este apoyo le permitió construir una red de protección a su alrededor, pues muchas personas en Medellín estaban dispuestas a ayudarlo y protegerlo a cambio de su respaldo económico y social. Escobar no solo era un narcotraficante,
sino también una figura pública con una base de seguidores leales. Ingreso a la política y sus ambiciones. En 1982, Escobar fue elegido miembro suplente de la Cámara de Representantes de Colombia por el Partido Liberal. Su incursión en la política fue parte de su estrategia para fortalecer su posición y obtener una mayor influencia en el país. Sin embargo, esta decisión le trajo problemas, ya que expuso su vida criminal a la atención del gobierno y de la prensa, que comenzaron a investigar sus actividades. Las tensiones crecieron entre Escobar y el gobierno colombiano, y sus ambiciones políticas pronto se vieron frustradas por la presión de las autoridades y el rechazo de la élite política. La guerra contra el Estado colombiano. Cuando el gobierno de Colombia comenzó a investigar seriamente las actividades de Escobar y de otros narcotraficantes, Escobar respondió con una campaña de violencia extrema. El Cártel de Medellín, bajo su dirección, llevó a cabo atentados, asesinatos y secuestros dirigidos a figuras públicas, periodistas y políticos que se oponían a él. La violencia alcanzó un punto álgido con la masacre de miembros de cárteles rivales, ataques a jueces y funcionarios, y explosiones en zonas públicas. Escobar estaba decidido a mantener su posición a cualquier costo, y su enfrentamiento con el Estado colombiano se convirtió en una guerra abierta. El acuerdo para ser encarcelado en la catedral. Finalmente, después de una larga batalla entre el cártel y el gobierno, Escobar llegó a un acuerdo con el presidente colombiano César Gaviria en 1991. Como parte del acuerdo, Escobar aceptó entregarse a las autoridades y cumplir una condena de 5 años. Sin embargo, en un giro peculiar, Escobar logró que el gobierno le permitiera construir su propia prisión, que bautizó como La Catedral. Esta no era una cárcel común. La catedral contaba con comodidades como una cancha de fútbol, jacuzzi y varias habitaciones equipadas con lujos que hacían su vida más llevadera. Además, Escobar podía recibir visitas de amigos y familiares sin restricciones. La vida de lujo en la catedral para Escobar. La catedral no era solo un lugar de reclusión, sino una extensión de su imperio. A diferencia de una prisión típica, la catedral funcionaba como una fortaleza privada donde él seguía ejerciendo control sobre sus operaciones. Los guardias y personal de la prisión estaban bajo su mando y la vigilancia era mínima. La influencia de Escobar en el entorno carcelario era tal que no se le impedía organizar fiestas y reuniones, y algunos socios continuaban visitándolo para discutir asuntos del cártel. Su vida en la catedral era un reflejo de su poder y de su habilidad para manipular las circunstancias a su favor. Las restricciones crecientes y la fuga. A medida que el gobierno colombiano recibía críticas por la libertad de la que gozaba Escobar en la catedral, se intentó incrementar la seguridad y reducir sus privilegios. Sin embargo, Escobar, que no estaba dispuesto a perder el control, se dio cuenta de que su tiempo en la catedral estaba llegando a su fin. En 1992, cuando las autoridades intentaron trasladarlo a una prisión común, Escobar escapó, aprovechando su conocimiento del terreno y su red de contactos. Esta fuga desencadenó una persecución nacional y aumentó la presión sobre el gobierno colombiano para capturarlo. La cacería y el desmoronamiento del Cártel de Medellín. Tras su fuga, el gobierno de Colombia, en colaboración con Estados Unidos, organizó una persecución intensiva para capturar a Escobar. La cacería incluyó a fuerzas militares y policiales, así como al grupo conocido como los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una coalición de enemigos de Escobar que buscaban destruir su imperio. Con el paso del tiempo, las operaciones de Escobar comenzaron a debilitarse y el Cártel de Medellín perdió fuerza. Los asociados de Escobar fueron arrestados o eliminados, y su red de influencia se fue desmoronando lentamente. El imperio de Escobar, que alguna vez parecía invencible, estaba llegando a su fin.